Alice, ¿te graba esto también? ¿No? Alice. Sí. A ver, está grabando ya, ¿no? Así. Sí, Ya no voy lo a puedo tener. Sí. No. Ya bueno. Aquí, ya. Sí. Voy a Empezamos compartir tipo... pantalla. Sí, ok. Sí, tú me dices. ¿A qué hora? Ah, ¿10.000? City 5, pues, me imagino. Voy Aquí sí. compartiendo voy compartiendo el link también. Ok. Sí. Like it's pouring, I'm a poet on myself. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Twerking when I buy the things I like. Dollars dropping on my ass tonight. Everyone silent. Listen to my money talk, spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean. When it's a green, that mean go. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Twerking when I buy the things I like. Dollars dropping on my ass tonight. Drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. My money moves, money I choose. Sleep my shoes, walking on you. My money rules, my money moves, money I choose. Watch all my wars and years and dollars be dropping on you. Dropping on you. Dropping on you. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple blacks, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the year, yo, then I went did it again, yo, I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dawg. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I don't see ya, huh. I'm a pop nigga like Bieber, huh. I don't fuck bitches, I'm queer, huh. But these nigga bitches let me deal, yeah. Ayy, oh, let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, now everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the year, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting
my track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late, cause I'm here to stay, and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I didn't peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. We took the long way round and burned till the fun ran out. Now my bad habits lead to late nights, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I
Ok, hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por su puntualidad. Y bueno, les doy la bienvenida a este programa de asesorías gratuitas de SUI Fit to Teach. Y bueno, en esta oportunidad sé que están aquí por la asesoría de termodinámica, pero bueno, les vamos a explicar un poco de qué van estas asesorías. Si ya nos han acompañado el ciclo pasado también con este programa de asesorías que teníamos, actualmente tenemos más alumnos y más asesorías, así que si están interesados les vamos a dar luego pasar el link, el de Lutich, para que puedan inscribirse. Tenemos demás cursos, así que si están llevando mate, cálculo, hay más mentorías para las cuales van a poder acceder. Y bueno, el día de hoy tenemos a Claudia Milagros Pacori Palomino, que está en sexto ciclo de Ingeniería Electrónica y nos va a apoyar el día de hoy con una clase gratis para el curso de termodinámica. Y bueno, y una frase que nos dio Clau para ustedes que ya están en sus finales es que si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Bueno, y con esa frase empezamos la asesoría del día de hoy. Y sin antes recordarle las próximas fechas que hay, por si están interesados y también por si tienen, no sé si algunos son mentores, si tienen mentis, hay para Mate 1, Fundamentos de Electricidad y Magnetismo, Cálculo Vectorial y Química General. Así que nos apoyarían bastante si difunden esta información, que sé que sabemos que le puede apoyar a bastantes personas. Y bueno, ahora sí, listos para aprender. Y bueno, Clau, te doy el pase. Y gracias, Leti. A ver, esta vez lo voy a hacer con cámara. No sé, amigos, antes en mis historias, normalmente no prendo mi cámara. Pero esta vez, bueno, me van a ver, van a hacer una ocasión especial. Bueno, nada, bienvenidos a... A ver, se está cargando, ahí está. Bienvenidos a esta asesoría. Esta es una asesoría como que un poco diferente. Más o menos lo que vamos a ver hoy día va a ser también un poco diferente a lo que normalmente vemos. Vamos a hacer como un pequeño repaso, pero más como que macro. Luego algunas fórmulas, esto va a ser súper rápido, al menos la 1 y la 2, porque sé que me imagino más por el ejercicio, que vamos a resolver el hito del ciclo pasado, que es el del 2021. Uno, es hacer una pregunta, tampoco venía eficiencias isentrópicas, así como en este hito, me parece, en el que van a tener el lunes, entonces creo que les va a ser bastante útil. También por ahí voy a hacer un par de comentarios sobre algo que me dijo el profe, que también lo comenté ayer, pero de todas maneras lo voy a repetir esta vez. Entonces, nada, comencemos de una vez. Primero, como que un poco repasando, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que de hecho, como les comento siempre, es súper importante que lo sigan teniendo en mente, ya que todos los temas que vemos en termodinámica son acumulativos. De hecho, si se dan cuenta, ahorita que ustedes saben el módulo 3, que es segunda ley, o bueno, entropía, aún siguen usando bastante todo lo que son balances de energía, que era el módulo 2, lo que es primera ley, y también siguen usando lo que es la definición de estados y las tablas termodinámicas, que era básicamente todo lo que vieron en el módulo 1, ¿no? Entonces, de hecho, ahora en el módulo 3, que es prácticamente su final, han tenido que consolidar bien y tener bastante bien en claro los conceptos y las fórmulas y la forma de aplicarlas de todos los módulos anteriores, así que de todas maneras todo es lo que vamos a aplicar, al menos para lo que vamos a ver hoy día. Sobre las fórmulas, específicamente sobre hito 3, o sea, aparte de las acumulativas que ya teníamos antes, para el hito 3 vamos a tener lo que habíamos visto de ciclos de interés, ¿cierto? Esto va a ver súper rápido ya. A ver, voy a poner para arriba. Recuerden que de todas maneras estoy pendiente del chat y eso para que por si tienen alguna pregunta, levanten la mano también para estar atentos con ustedes. Entonces, teníamos 3 ciclos de interés en el curso, ¿cierto? Ese es el de refrigeración, ese es el de potencia y ese es el de bombas de calor. Entonces, sobre estos 3 ciclos, nosotros teníamos lo que sean sus eficiencias, bueno, sus rendimientos, ya que eficiencias es netamente un término que se usa para el ciclo de potencia, mientras que el coeficiente de operación se usa para el ciclo de refrigeración y el ciclo de bombas de calor. Y teníamos sus eficiencias, bueno, sus rendimientos. Entonces, los rendimientos nosotros lo habíamos, se calcula a partir de lo que yo quiero lograr con cada uno de estos ciclos, ¿no? Independientemente, sobre lo que me cuesta lograrlo. Y aparte, otro de los conceptos que no está aquí apuntado es que el trabajo neto, y eso se aplica para cualquiera de los ciclos, es la diferencia de calores, ¿no? Entre el calor de foco caliente, que algunos lo conocen como el QH, y el calor de foco frío, que algunos lo conocen como el QL. ¿Ok? Entonces, con estos dos conceptos vamos a ir como que completando, a partir de esos dos conceptos nacen las fórmulas de abajo. Esta parte, ¿no? Eran las fórmulas reales, que se basan más que todo en los calores, y esta es la parte de lo máximo o lo ideal o lo que también ustedes conocen como de Carnot, que es
prácticamente lo mismo de los reales, pero con las temperaturas, ¿no? Más o menos eso es lo que habíamos visto. Entonces, básicamente en la parte real, lo que ustedes es analizar, ¿no? Lo que quiere arriba y lo que les cuesta abajo. Por ejemplo, en el de refrigeración, lo que ustedes quieren, que es esta parte, aquí he puesto como que en sentencia todo lo que nosotros queremos, es enfriar algo. Entonces, lo que yo voy a querer es tener precisamente este calor frío. Ese calor frío entonces sería lo que me cuesta, y abajo, lo que quiero y lo que me cuesta sería el trabajo neto, ¿no? Esto creo que estaba un poco relacionado a lo que habíamos visto sobre los postulados, específicamente el de Clausius, me parece, que decía que el calor no se puede transferir de un foco frío a un foco caliente sin ningún otro resultado, ¿no? Entonces, para que esto sea posible, era necesario, por ejemplo, ese trabajo neto, ¿cierto? Que se da en el compresor. Entonces, un poco por eso, por ejemplo, en este caso lo que me cuesta, que es ese trabajo neto que, como había mencionado antes, era una diferencia de calores. No, ese es el caso del ciclo de refrigeración. Las siguientes fórmulas nacen básicamente a partir de lo mismo, ¿no? De ir analizando qué es lo que quiero con respecto a lo que me cuesta en cada uno de los ciclos, pero básicamente son estas. De todas maneras, recuerden ir teniendo esta fórmula en su formulario, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Luego teníamos lo que es balance de entropía. Balance de entropía es bastante similar a lo de balance de energía, solo que esta vez tenemos esta parte que es lo de generación, ya que la entropía sí se puede generar. Lo que no puede hacerse es destruirse, que es un poco por eso que teníamos esta consideración para lo que es la generación de entropía. Si era menor a cero, significa que se está destruyendo la entropía, entonces por lo tanto es un proceso imposible. Entonces, otras cosas que teníamos sobre la transferencia, por ejemplo, en la transferencia, en el caso de energía, habíamos hablado de 3 formas de transferencia de energía, ¿cierto? Sobre el calor, con la masa y el trabajo también. Este último, el trabajo, ya no va a aplicar para entropía, solo va a aplicar lo de calor y lo de masa, ¿no? Que es precisamente lo que vemos aquí. Esta parte de sumatorias, por ejemplo, en específico me refiero a todos los calores. Y recuerden que cada calor aplica con su temperatura de frontera en específico, ¿no? Entonces, digamos que tienen ustedes un sistema que sea como una dona, ¿no? Aquí tienen una dona, esa es la dona, ¿no? Aquí está pintada, esa es una dona. Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, tendrían una frontera 1, y si hay algo aquí que les esté dando calor, este calor, lo voy a poner con otro color, ¿ya? Este calor 1 tendría una temperatura de frontera de esta frontera que está pintada en naranja más fuertecito, ¿no? Pero digamos que hay otro calor que está a través de esta frontera, es calor 2, entonces va a tener otra temperatura de frontera que sea la temperatura de la frontera que está pintada de verde así. Entonces esto cada calor va a tener con la temperatura de la frontera que está analizando, ¿no? Esta temperatura de frontera la F viene de frontera, y aparte esto, recuerden que siempre va en Kelvin, ¿ok? A partir de ese momento como que prácticamente todas las temperaturas van en Kelvin, de hecho también para las fórmulas anteriores, entonces creo que eso ya lo tienen bastante claro. Entonces, nada más, ¿no? Lo de generación era básicamente eso, sobre el enunciado de que la entropía no se puede crear, pero no se puede destruir. Entonces, como se puede crear, tendríamos estos dos casos, una que se crea y otra que simplemente no se crea, pero no se destruye, solo no se crea, y la otra es que se destruye. Cuando se destruye simplemente es algo imposible, en cambio cuando se crea, como se crea entropía, la entropía está bastante asociada a lo que era el desorden y las irreversibilidades consigo, entonces por eso que hablamos de un proceso irreversible, mientras que si no se crea, es decir, no hay entropía y por lo tanto no se generan irreversibilidades, entonces el sistema queda como reversible, ¿no? Eso es sobre generación. Sobre transferencia, otra cosa importante es que, por ejemplo, normalmente esto de generación es la variable que ustedes quieren hallar con su balance de entropía. Entonces, cada vez que les pidan como que haya la generación de entropía o la tasa de generación de entropía, ustedes van a ir de frente a esta fórmula de balance de entropía, más que todo para esos que la tienen. Entonces, teniendo esto como variable, ¿cómo es que haya los demás términos? En el caso de masas y de calores, ustedes esto ya lo deben conocer, al menos los términos, ¿no? Ser familiares con respecto al balance de energía. Entonces, por ejemplo, cada vez que ustedes les pidan o calores o masas, no van a ir por un balance de entropía, sino van a ir por el balance de energía, ¿no? Que eso ya lo dominan bastante del módulo anterior. Entonces, ese es en el caso, por ejemplo, de calores y masas. Las temperaturas de frontera, como les dije, esto de acá, depende bastante del sistema que ustedes estén delimitando. Entonces, eso también, más que todo viene de datos, pero implica un poco de análisis al respecto. Luego, esas entropías normalmente están en tablas, depende de la sustancia, pero también aplica una forma de verlas con respecto a lo que es variación. Y variación es lo que está en la siguiente diapositiva. Está acá. Sobre variación de entropía. Variación de entropía en sí, sobre la parte izquierda, hablábamos de un ciclo, de una entropía final con una entropía inicial, ¿no? La variación se refiere a eso, algo final menos algo inicial. Sin embargo, por fines prácticos, este final y este inicial, hay veces que, por ejemplo, en un ciclo, ¿no? Aquí digo, vamos un ciclo con 4 componentes random,
cada uno tiene como que un numerito, ¿no? Un estado 1, un estado 2, un estado 3, un estado 4. Entonces, ese estado final y el estado inicial, hay veces que tienen estos mismos números, ¿no? No ya no sería un estado final, sino de repente, si va en esa dirección, para este componente, tendría una entropía 2 menos una entropía 1, ¿no? Que lo final es 2 y lo inicial es 1. E incluso también aplicaría para algo de lo que entra y lo que sale. Entonces, por ejemplo, podría ser entra el 1 y sale el 2. Entonces, esto depende bastante de cómo lo quieran ver, pero variación de entropía es sobre dos estados en específico, ¿ok? Eso creo que queda bastante claro. Sobre variación de entropía en específico, para las fórmulas que vienen a continuación, es bastante similar con lo que ustedes ya vieron en el módulo anterior para el cálculo de la entalpía específica o la energía interna específica. En realidad ambos tenían como que la misma forma de sacarlo. Entonces, en el caso de la entropía, tenemos tres casos, ¿no? Primero, lo de las sustancias tabuladas, que básicamente la entropía específica es la que tenemos nosotros en tablas. Entonces, como lo tenemos en tablas, simplemente lo sacamos de tablas, como es específica, la multiplicamos por la masa y con eso ya tendríamos una variación de entropía. Luego lo de las sustancias incompresibles, a esto me refiero más que todo a los líquidos, porque también habla de los sólidos, pero los sólidos no lo vemos en el curso, entonces netamente para los líquidos se usa esta fórmula que es simplemente con un calor específico hacia CK promedio, ¿no? A partir de este rango de temperaturas. Normalmente ese calor específico también es dato, así que por esa parte no se debería preocupar mucho. Nuevamente, esta parte es sobre la entropía específica, entonces se multiplica por la masa para hacer la entropía no específica. La que es en kilojoule por Kelvin. Y finalmente el caso de gases ideales. Sobre el caso de gases ideales teníamos tres subcasos. Uno es con el CP, otros con el CB y otros con esta entropía a la que le vamos a llamar entropía con bolita. ¿Ok? Entonces, esa entropía con bolita, en este caso en específico, ustedes la pueden hallar en dos tablas. Una es la tabla A23 y otra es la tabla A22. Entonces, en la tabla A22 es netamente para el aire como gas ideal. Y para la tabla A23 son otros gases, pero sobre la tabla A23 hay algo específico de que estos van a ser molares. Ahí creo que no se ve. Bueno, molares, ¿ok? Las entropías específicas con bolita que ustedes encuentran en la tabla A23 son molares. Entonces es un poco por eso de que entra este cuadrito que puse aquí, ya que si ustedes tendrían esa entropía específica molar, y la voy a dibujar, la voy a escribir, voy a escribir aquí arriba, sería ya no una masa, sino el número de moles, ya que por las unidades, la entropía específica molar va a tener unidades de moles. Entonces sería el número de moles multiplicado por esa entropía específica molar final, menos la entropía específica molar inicial, menos el R, en este caso era el R sin rayita, aquí lo puse, recuerden que el R sin rayita es el 8,314 que ustedes conocen, pero dividido entre la masa molar. Entonces, en este caso el R sería con rayita, y es simplemente el 8,314. Y multiplicado por el logaritmo neperiano de las presiones finales e iniciales. Esto si no cambia, sí se mantiene esta parte. Entonces, más o menos esos son los cambios que tendrían, ¿no? Esto sería módulo molar, el R sería el R con rayita, que es el 8,314, ya no se divide entre la masa molar, y el N, que antes era M, ahora es número de moles. No, básicamente eso es lo que cambia con respecto a la tabla A23. En la tabla A22 sí es simplemente como que ven el dato por temperatura y lo ponen ya. Esos eran los tres casos. Eso de CP y CB, creo que sí lo saben manejar. CP y CB más que todo viene de datos que les pueden dar en el hito. Pero sobre esto en específico, como les dije, hay algo que me dijo el profe, que lo mencioné más o menos ayer, lo puse como frase, pero es que me dijo que si les piden no utilizar el caso para gases ideales, ¿no? CP o CB, entonces indirectamente se les está pidiendo que usen ese tercer caso, que es la entropía S con bolita, ¿no? Ya sea para alguna sustancia de un aire o para algún otro gas ideal, se les está pidiendo, si no utilizan, por más que se les dé el dato de repente, si les dicen no utilicen eso, entonces indirectamente les están diciendo lo otro. Me lo dijo, no estoy segura por qué, me imagino que es algo importante como para decirme que se los diga a ustedes, así que ahí dejo como que esta parte de, esa primera parte, porque lo que sigue es decisiones trópicos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o si está todo claro sobre la parte como que teórica. Wow, hay un montón de gente. Ah, ya, que el profe me dijo que en sí, primero repite esta parte, de que ustedes para gases ideales, voy a poner acá, ustedes para gases ideales tienen tres métodos, no tienen tres métodos. Entonces, digamos que ustedes les dan el CP, podrían ayudar con el CP o también podrían ayudar con el CB y usan la fórmula ya. Pero en el caso específico en el que en el ítem les diga no usen ni CP ni CB, significa entonces que no puedo usar esto, no puedo usar eso, entonces tengo que usar esta parte. Y ya esto depende de la sustancia que tengan, puede ser con la tabla A22 o la tabla A23, que es lo último que dije. Creo que a eso más que todo es lo que se refería, pero eso es como que el texto que me dijo prácticamente.
si, no, si les dicen no usen no CP ni CB, indirectamente les están diciendo lo otro. No, recuerden que tienen 3 métodos, no solo 2, como a diferencia de para hallar la entropía específica y la energía interna específica, en ese caso sí tienen como que un tercer método. Lo del CB, ¿qué quieres saber acerca del CB, Kevin? Específicamente. Ah, ya entendí, ok. Por si acaso, estos volúmenes son volúmenes específicos, las temperaturas van en Kelvin, las presiones, esto no importa, puede ir tanto en bar, en kilopascales, en atmósferas incluso, pero ambas tienen que tener las mismas unidades, eso sí en todos los casos. En ambos, el numerador y el denominador para todo tienen que tener las mismas unidades, ¿ok? Eso es para el caso de todos los logaritmos neperianos que ven en estas fórmulas. Entonces, esa es nada más lo que, como que la primera parte teórica. Esa segunda parte, que es lo de eficiencias isentrópicas, sé que ustedes, sé que ya no va a entrar en este hito, nada más son netamente las fórmulas, yo no voy a explicar como que de dónde vienen, pero recuerden que me permitía comparar un estado, a partir de un estado 1, tanto un estado 2 real como un estado 2 ideal, que era el isentrópico, y ustedes básicamente les daban la eficiencia isentrópica y podrían tener ese valor y usarlo, y para teniendo el valor hallar lo que podrían tener en estas fórmulas, o viceversa, a partir de los datos que tienen, hallar la eficiencia isentrópica. No más que todo, creo que esa es la forma en la que se apliquen los hitos. Y recuerden que vemos tres componentes que son turbinas, bombas y compresores. Nada más son los únicos componentes que hemos visto nosotros. En caso de que utilizar la tercera, el R, si eso depende. A ver, voy a revisar esta parte. En esta parte, el R sin rayita, que es el 8,314 entre la masa molar de cada sustancia. En este caso, esto se usa solo cuando el S con bolita sea el que no es molar. Y creo que más que todo es cuando es el aire. Cuando es el aire, ustedes van a su tabla A22 y si se fijan en la tabla A22, el S con bolita no tiene ninguna rayita encima. En cambio, si no fuera aire, digamos que fuera CO2, el CO2, por ejemplo, está en la tabla A23. Y si van a su tabla A23, el S con bolita es el S con bolita, pero encima, aparte de la bolita, tiene una rayita. Entonces, por la rayita, cambia las unidades de todo. Entonces, aparte de cambiar, de ver en la tabla A23, este R, ahí sí va a ser el 8,314, pero solo en este caso. Y el M ya no es M, sino es número de moles. ¿No? Eso de todas maneras como que implica cierto análisis dimensional, entonces de todas maneras como que puedes fijarte bien las unidades que tiene cada cosa y asegurarte de que al final todo esto quede en kilojoule por Kelvin, ¿no? Que esta es la unidad de la variación de entropía. A menos que quieras la específica, entonces si quieres la específica es solo como que sin la masa o sin el número de moles, es lo que está entre corchetes en este caso. Entonces ahí pues te debería quedar kilojoule entre Kelvin por kilogramo, ¿no? El kilogramo aquí, porque no estás eliminando el kilogramo con la masa o con el número de moles y esas cosas, ¿no? Entonces depende mucho de lo que quieras hallar. En el 8,14 lo usarías si usas esta entropía específica, molar. Si bien estacionario no se usa nada, ¿verdad? Ah, ya, recuerda que estas fórmulas en general, ustedes las pueden usar, y lo voy a volver aquí, acá, ustedes la pueden usar tanto para la parte de la izquierda como para la parte de la derecha. En esta parte, como que sí, es estacionario, eso se hace cero, pero aparte, al ser estacionario, eso se factoriza y que me quedaría como masa S in menos S out, que como les dije, este S in y este S out también pueden ser como que números en específico, entonces digamos que sea un estado 1 menos un estado 2. Entonces esto, estado 1 menos estado 2, o sea, entropía específica del estado 1 menos entropía específica del estado 2, también puede calcularse con las otras fórmulas, pero van a usar como que su estado final es el 1 y su estado inicial es el 2, entre comillas, pero eso es lo que van a tomar ustedes como valores, ¿no? Entonces, en este caso, y volviendo a las otras fórmulas, el final, todo lo que dice F sería, en ese caso en específico, no en el que sea 1 menos 2, todas las F's van a ser el 1 y todas las I's van a ser el 2, no para las fórmulas de abajo. Todas estas fórmulas van a usar eso. Entonces, no necesariamente si es estacionario, no usas estas fórmulas, depende bastante de qué quieres hallar, pero eso me permite hallar variación entre cualquiera dos estados. ¿Ok? Entonces, también podrían utilizar esas fórmulas en esos casos. Si la masa 1 es diferente a la masa 2, ¿la masa que se usa cuál es? No, eso depende, ¿no? Pues si la masa 1 es diferente a la masa 2, en este caso de acá, se usan ambas, de hecho, o sea, depende, ¿no? La masa 1, digamos que es tu masa de entrada, entonces va a ser una masa 1 por su entropía específica 1, y lo mismo para el otro lado. Eso de factorizar las masas es netamente para lo estacionario, y estacionario implica pues que las masas van a ser iguales, entonces por eso que se puede factorizar, no que
no al revés, por así decirlo. O sea, que sea estacionario significa que puedo factorizar las masas, y no al revés. No sé si con eso me dejo entender. Para los dos que me preguntaron. ¿Sí? Wow, hay bastantes personas. Ok, no me dicen nada. Entonces, esa es la parte como que teórica. Lo he intentado hacer súper al toque, creo que sí, más o menos vamos bien con el tiempo. Entonces, con eso terminaría como que la parte teórica. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el ejercicio que es el del 2021-1. De hecho, está relativamente sencillo, ¿no? Es bastante parecido al que empezamos a ver ayer, que de todas maneras ya les subiera la solución como para que lo terminen de revisar luego. Pero ese ejercicio es bastante parecido. Ya, genial, gracias, Fede. Entonces, ese ejercicio es bastante parecido. De hecho, incluso vi que tiene el mismo sistema, ahorita vamos al sistema, pero básicamente era un ciclo de potencia, que era un ciclo ranking en específico. Recuerden que hay varios tipos de ciclos de potencia, este es un ciclo ranking, que produce energía a vapor, más que todo el fluido de trabajo es agua, y también usaba el cooling water, por ejemplo. Entonces, les daban una figura y básicamente tenían que hallar un montón de preguntas en base a esas figuras. En este caso, y como el ciclo pasado pues fueron 2 secciones, lo he hecho por secciones, ¿ok? Vamos a ver como que ambos, porque había algunas cositas que cambiaban entre sección y sección, o incluso cambiaban como que el orden. Entonces creo que de todas maneras como que verlos paralelos les va a dar como que otra perspectiva de cómo es el examen, cómo puede ser el examen en diferentes secciones incluso. ¿Ok? Esas eran más o menos las preguntas de la sección 1, esas más o menos las preguntas de la sección 2. Vamos a ver ambas paralelamente, entonces por esa parte como que no se preocupen mucho. Y nada, bueno, en la resolución que van a encontrar luego van a ver tanto lo que es sección 1 y sección 2. Van a estar separados, o sea, primero va a estar toda la sección 1 y luego toda la sección 2. Igual es todo bastante bien resuelto. Esos son los sistemas. Es un sistema que me parece que ya han visto. No sé si este ciclo también vino, o sea, en general en hitos anteriores, creo que también ha venido un sistema parecido. De todas maneras, lo que vimos ayer era el mismo sistema. Entonces, por esa parte creo que se les hace bastante familiar. Sí, entonces, bueno, igual habían preguntas que se iban a hacer un poco distintas, ¿no? Entonces, es que todo con eso y para practicar con otros datos, creo que de todas maneras les va a servir bastante. Esto es lo que, bueno, ya luego van a verlo en la PPT en específico, ¿no? Aquí están como que toda la solución ya luego la pego. Pero entonces vamos a empezar con esto. Un poco por el tiempo esta vez, yo no les voy a dejar como que tiempito para leer, vamos a leerlo juntos. Como les dije, básicamente era un ciclo de potencia, un ciclo ranking, que tenía esos componentes, ¿no? Teníamos un boiler, que recuerden, bueno, un boiler y un condensador, que recuerden estos dos sistemas en específico se comportan como intercambiadores de calor. Creo que eso sí lo habíamos visto antes, de cómo se comporta un intercambiador de calor, que hay varias definiciones de sistema en un intercambiador de calor. Entonces, en este caso, pues vamos a tomar esos dos como intercambiadores de calor y con las propias consideraciones sobre el comportamiento que este tipo de sistemas tiene. Luego también teníamos a la turbina, que produce potencia, y a la bomba, que requiere potencia, ¿no? Entonces, básicamente es, así como vieron en el módulo 2, tenían componentes, ya saben ustedes bastante bien, espero, el comportamiento de cada componente. Y en este caso en específico, pues vamos a tener, se podría identificarlo un poco también como que un foco caliente. Ahora este QH sí va a tener un significado en específico, que es el foco caliente, y el QL pues va a ir hacia el foco frío, que en este caso nuestro foco frío sería el cooling water, ¿cierto? Que es lo que está como 5 o 6. Entonces, más que todo era eso. Los datos netamente son los que están en nuestro sistema, entonces es lo único de datos que recibíamos. Lo que difería un poco entre las secciones, ¿no? Es, por ejemplo, que para la sección 2 ellos les daban este trabajo de potencia, pero no les daban el flujo másico. Aquí, ¿okay? No les daban el flujo másico de cooling water, sino que este era una variable. En cambio, para la sección 1 sí les daban ese flujo másico de cooling water, pero este era una variable, ¿no? Entonces, como que ahí hubo un cruce y a algunos les pedía hallar el otro y les pedía hallar el flujo másico de cooling water, a otros les pedía hallar el flujo másico de turbina, el flujo de trabajo, bueno, la potencia que producía la turbina. Entonces, por ahí como que se iban cruzando. Creo que sí pueden entender cómo es que va a pasar todo esto. ¿Ok? Básicamente, sobre los datos, era todo lo que tenemos en amarillo. En estos casos, ahí están para ambas secciones. Todo lo que tenemos en amarillo eran los datos, ¿no? Para todos los estados, si se dan cuenta, al menos teníamos dos propiedades, entonces podíamos definir el estado, eso estaba ya como que bastante sencillo. Excepto en el caso del estado 3, pero recuerden que cuando tienen calidad, en el caso de que sea líquido saturado, vapor saturado o mezcla bifásica, ya solo es necesario una propiedad más,
¿no? En este caso me parece que igual tenían como que varias propiedades, pero digamos que solo tenían la presión y sabiendo que es líquido estructurado, ustedes ya podrían ir a la tabla, en este caso del agua, y simplemente ver a 0.3 bar, digamos, cuáles son el resto de propiedades para el líquido estructurado, ¿no? Creo que de todas maneras eso se cumple, pero en este caso creo que sí les daban más datos, ¿no? Pero en caso tengan dos, como que no entren en pánico para esta sección, sí pueden terminar como que de completar la tabla. Entonces, creo que sí, para los dos casos tenían prácticamente lo mismo. Fíjense, les voy a mover para acá ustedes. Aquí. Entonces, tenían datos de sección 1, datos de sección 2. Los datos que están en blanco los fuimos calculando. Recuerden que para balance de energía era súper importante como que todo lo que era entalpías, entonces eso sí es como que importante hacerlo. Y los otros, la entropía, bueno, para los balances de entropía, y estos dos ya los he hecho creo que un poco de manera complementaria. No recuerdo si específicamente lo usamos más abajo, pero ahorita vamos a ir viendo. ¿Ok? Aparte también me da valores sobre el cooling water, ¿no? Su temperatura de entrada y de salida. Sobre el cooling water, recuerden que nosotros sabemos que un cooling water está siempre líquido estructurado, entonces sabiendo que es líquido estructurado y sabiendo su temperatura, también podríamos definir estados para el cooling water. Entonces, creo que eso es más que todo sobre la parte de datos. Lo de las consideraciones, pues son las mismas consideraciones que de toda la vida. Recuerden que para balances de energía siempre partimos como que de tres principales, me parece. Una es lo de estacionario, otra es lo de sistema abierto, cerrado, otra es lo de adiabático, ¿no? Porque ya luego lo del trabajo sí depende del comportamiento de cada componente y demás. Pero creo que esas tres eran las principales, al menos para poder analizarlo más o menos con lo que tengan para un ciclo en general, ¿no? Para las consideraciones. Y la que se adicionaba, por así decirlo, para lo de balances de entropía, era lo de reversible, pero normalmente nada no es reversible, entonces en este caso sí como que esa nunca se considera, pero es algo que considerar más bien cuando ustedes hagan el balance de entropía, con la parte de la generación de entropía. No, normalmente si les piden hallar la tasa de generación de entropía, significa que bueno, no va a ser reversible, entonces por algo que tienen que hallarla, pero básicamente era eso. Me parece que no hay nada más. Bueno, el flujo másico es el mismo de todo el ciclo, eso tiene que ver con lo que es estacionario. Lo adiabático, recuerden que no siempre todo es adiabático. En el caso que les diga específicamente que algo es adiabático, pues lo consideran adiabático. Y recuerden que para todo lo que funciona como intercambiador de calor, normalmente las paredes externas son adiabáticas, ya que como precisamente se intercambia calor entre las sustancias, hay un calor intermedio entre ellas, ¿no? Entonces, en el caso en específico de que tengan un intercambiador de calor, recuerden que tenían tres sistemas diferentes que podrían tomar ustedes. Lo de reversible. Ya, lo de reversible, normalmente no es reversible ningún sistema, solo que al momento de tener ustedes un balance de entropía, digamos aquí, lo de reversible, si en caso tuvieran algún sistema que por alguna casualidad de la vida sea reversible, significa que esta parte va a ser cero. Entonces, también podrían usar el balance en ese caso en específico para alguna otra cosa, ¿no? Pero normalmente no es, ya que normalmente se les pide hallar una tasa de generación de entropía, entonces, pues por esa parte como que no. ¿Qué más? Ya, entonces para lo del condensador, recuerden que hay veces en las que de repente ustedes necesitan hallar algo que con los demás sistemas no podrían hallarlo y con el condensador de repente, pero tiene el calor por medio, entonces podrían tomar a ambas sustancias en general y con eso ya como que se olvidan del calor un poco. No, eso es un poco para lo de intercambiadores de calor. Entonces, eso ya tenemos entonces datos, consideraciones y falta el sistema, ¿no? Entonces el sistema, eso lo dividido por colores, están ahí los colores. Me parece que no hay nada más que agregar. Recuerden que siempre se les recomienda no hacerlo esto al comienzo, no solamente el sistema es súper importante porque si no les bajan creo que la mitad del puntaje, entonces sé que es como que hacer dibujitos y ya, pero es súper importante que los hagan al comienzo al menos. Es básicamente cada sistema y como les dije en el intercambiador de calor, he tomado esos dos sistemas en específico, creo que para ambos. El sistema morado solo es el del cooling water y el sistema verde pues incluye a ambos, ¿no? Me parece que de ahí nada más recuerden bastante bien la estructura del hito, sé que ya han dado como 3 hitos, entonces de todas maneras recuerden bien que al comienzo van sistema, consideraciones y datos. Y luego ya vamos a empezar como que con cada ítem, ver el problema, ver su resolución y ver su respuesta, ¿no? Entonces esa es la estructura, recuerden la estructura. Entonces, ahora sí vamos a ir resolviendo lo que es pues el hito en general. Lo de la izquierda es sección 1 y lo de la derecha es sección 2. Ok, están así en ese orden. Primero vamos con sección 1 y luego sí, sección 2, vamos salteando por todos. Entonces, primero para el ítem A, nos pedían hallar el calor L, es decir, el calor del foco frío, el que se liberaba del condensador, y el flujo másico del agua del ciclo.
Entonces, como primera idea, para el calor y para los flujos mágicos, en general lo que habíamos dicho es que teníamos que hacer un balance de energía. ¿No? En este caso, como me piden, era en sí un flujo, me parece, un flujo de calor L, y el flujo mágico, como son flujos, recuerden que hay dos tipos de balances, un de balance integral y otro de balance diferencial. En este caso, como son flujos, pues voy a hacer un balance diferencial, ¿no? Entonces, en este caso, hago el balance diferencial para el condensador. Como el condensador, lo que yo precisamente quiero hallar es el QL, en este caso el de abajo es, ¿no? Como primero, en este caso necesitaría hallar el QL, yo solo voy a tomar alguna de las sustancias. En este caso, como yo tengo datos del agua de ciclo, ¿no? Digamos, he tomado en este caso el sistema verde. Entonces, teniendo el sistema verde, sería, ¿es estacionario? Sí, entonces esto se da, esto lo factorizo. Los de EK y EP es despreciable. El calor, pues precisamente yo quiero hallar el QL, que me parece que es algo de salida, ¿no? Aquí está. No hace trabajo, entonces me quedaría esto, ¿no? Que es lo que está abajo. Pero el flujo másico yo aún no lo tengo, y es precisamente una de las cosas que me piden hallar. Entonces, ¿cómo puedo hallar este flujo másico? Si bien es el mismo en todos los componentes, en este caso, el único componente que pues precisamente me serviría para poder hallar es el condensador, ¿no? Un poco lo que les estaba comentando antes. Entonces, pero para el condensador aún me falta hallar, en este caso, el calor. Entonces, como están ahí contrarrestados, ¿cómo me libero del calor? Pues tomando a todo como un propio sistema, ¿no? Entonces es más o menos lo que hice. Entonces con esto ya me libero del calor, me libero del trabajo también, porque el condensador no hace trabajo, sigue siendo estacionario, las masas van a factorizarse, pero en este caso van a ser dos sustancias, ¿cierto? Entonces va a quedar más o menos como lo que está abajo. Una primera parte, que es todo lo del agua de ciclo, así factorizado con su HI y su HOut netamente del agua, que es parte de mi ciclo, y otro, que también se entre corchetes aquí, que es netamente para el cooling water, ¿no? Entonces, por sustancias, entonces voy a tener esta parte separada. Y con eso, más que todo, pues yo sabiendo, porque recuerden que para la sección 1 sí les daba, me parece, el valor del flujo mágico del cooling water. Entonces, ya teniendo el flujo mágico, no, sí, les daban el dato del flujo mágico del cooling water, pero querían ahí ustedes el flujo mágico del agua del ciclo. Entonces, teniendo esto como dato, estos dos recuerden que ustedes le podían fijar estado para el cooling water, que es lo que he hecho acá, fijar estado para el cooling water. Entonces, teniendo estas entropías también, y esto que era lo del ciclo que ya lo habíamos definido arriba, simplemente multiplico, resto, divido, y con eso ya tengo el flujo mágico que necesitaba para precisamente usarlo aquí abajo, ¿no? Entonces, ahora ya tengo el flujo mágico, las entropías me parece que son las mismas, H2 y H3, entonces con eso ya también podría hallar el calor. Entonces con eso he contrarrestado ambos, pero sabiendo cómo funciona pues precisamente un intercambiador de calor, ¿no? Entonces ese es el IDMAP para la sección 1. Ahora vamos con la sección 2. La sección 2 me pedían el flujo mágico del agua en el ciclo, eso también, pero aparte, como para contrarrestar un poquito, me pedían también la tasa de generación de la turbina. Entonces, en primer lugar, lo del flujo mágico del agua en el ciclo, en este caso, ya no me enfrento al mismo problema como en el caso de la sección 1, ya que yo ya tenía otro sistema en el que sí podría hallar, en este caso, pues, el flujo mágico. Recuerden que el flujo mágico es el mismo en todos los componentes, ya que todo el ciclo es estacionario. Entonces, en este caso, era el de la turbina, ya que yo tenía la potencia de la turbina. Entonces, al tener ya la potencia de la turbina es W out, ¿no? No tengo WI. La turbina también me decían que era diabática, es estacionaria, entonces se factoriza. Y EK y EP especiales. Entonces, teniendo esto, básicamente me quedaba algo así mi balance, despejando lo que quiero hallar, que es el flujo mágico. Tendría esto, que era dato, precisamente me lo daban para esta sección, y las entropías que ya las tenía como que de fijar estado más arriba, ¿no? Entonces, en ese caso era un poco más sencillo esto de hallar el flujo mágico del agua en el ciclo, porque ya tenía un dato adicional de otro componente, entonces ya está. Pero para la tasa de generación de entropía, entonces, en este caso, como les había dicho, normalmente para todo lo que es generación de entropía, simplemente ustedes van a su balance de entropía. Entonces, en este caso, me piden una tasa de esta generación de entropía, yo voy a usar un balance diferencial. Entonces, teniendo el balance diferencial, tenía esta fórmula, ¿cierto? Tenía esta fórmula. En la turbina, nuevamente, era adiabática, entonces no me olvido de toda la parte de los calores. De todas maneras, tenía una masa in y una masa out, pero como era estacionario, esta parte es de cero y eso se factoriza. Recuerden que estacionario significa eso. Esas entropías van a unirse y esto también me va a quedar porque es precisamente lo que yo quería hallar. Básicamente va a ser así. Esto le he cambiado el in menos el out al revés, más que todo por pasarlo hacia el otro lado de la ecuación.
Pero de todas maneras, estas entropías yo ya las tenía también de fijar estado en mi turbina, ¿no? Entonces, con eso que ya lo tenía arriba, simplemente multiplico y resto, y con eso ya tendría mi tasa de generación de entropía. ¿Hasta esta parte tienen alguna pregunta o si les está quedando todo claro para el tema? Se me puede poner un puntito de que les está quedando claro, por el chat. Veo un puntito. 2, 3, ya me cargaron los puntitos. Veo comas también, está bien, genial. Entonces, eso era el ítem A, como ven, era bastante sencillo, y al final todo el hito, ya que no viene, por ejemplo, esto de eficiencias isentrópicas, es full balances. Entonces de todas maneras es necesario como que practiquen el cómo hacer balance para cada uno de los componentes diferentes, ¿no? Entonces eso como que les sirve de repaso. La B. En la B sí habría como que diferencia de resolución. En el caso, para la sección 1, les pedían algo más corto, que era simplemente hallar la tasa de generación de entropía en el condensador. Es básicamente lo mismo que hemos visto antes, pero unido a lo del condensador, ¿no? En este caso, como me piden la tasa de generación de entropía en todo el condensador, al tener referencia en todo el condensador, entonces yo sí o sí voy a tener que tomar ambas sustancias, ¿no? Porque eso es lo que conforma todo mi condensador en su totalidad. Entonces, teniendo a ambas sustancias ya así en un conjunto, pues eso es lo que hago en mi balance. Recuerden que en un total esto no tiene los calores, sigue siendo estacionario, esto se factoriza, pero esta parte pues va a ser por cada sustancia, y la generación de entropía, que es lo que yo quiero hallar. Entonces, en este momento yo ya había hallado el flujo másico del agua del ciclo, también tenía el flujo másico del cooling water, ya tenía las entropías que las hallé arriba. Entonces con eso creo que ya era suficiente, y simplemente que me quedaba de variable esta generación de entropía, ¿no? Entonces en este caso simplemente multiplicaba, restaba, y ya era suficiente para eso. Sobre esto me parece que hay algo más que les quería comentar. Creo que no. Bueno, creo que no. Me gustan los sistemas sintéticos. No necesariamente, o sea, sobre las paredes externas, normalmente son las paredes externas adiabáticas, ¿no? Entre sustancias no, pero depende bastante, porque por ejemplo, y creo que ustedes han visto, al menos los que son del módulo de refrigeración en el laboratorio, el evaporador era el adiabático, pero adiabático entre comillas, incluso porque tenía recubrimiento adiabático, se consideraba adiabático, pero en realidad como que sí había ciertas diferencias porque hay un poquito de calor al menos que se tira al ambiente. O por ejemplo, el condensador no era para nada adiabático, entonces sí hay una parte del calor que se tira al ambiente, pero no sabías como exactamente cuál, porque hay una parte que la sustancia del ciclo liberaba hacia la otra sustancia, pero también parte de eso se podría liberar al ambiente, y lo mismo con la otra sustancia, ¿no? Entonces había como que ahí, al considerarlo no adiabático, cambian bastantes cosas. Más que todo creo que en los hitos sí se toma que son adiabáticos, las paredes externas, pero de todas maneras se los tienen que indicar bien en algunos de los enunciados o en los ítems mismos mientras les describen como que algunas consideraciones específicas para el ítem. Ahí sí podría pasar que sean adiabáticos. Normalmente sí, pero en el curso al menos no necesariamente por el caso ese de los laboratorios de refrigeración, pero normalmente sí. Ya, ese es el caso del condensador. Sí, creo que no había nada más. Siento que era lo que me faltaba decir que iba a decir, pero bueno. Entonces, eso era lo de la tasa de generación de entropía en el condensador. Y por otro lado, para otra sección, les pedían el calor ahora en el condensador, que es básicamente lo que habíamos hecho para la sección 1 en el ítem anterior. Entonces, esta parte como que ya está. Y el flujo másico de cooling water. Nuevamente, para el cooling water, recuerden que, bueno, eso es un poco lo que les pidieron a la otra sección, ¿no? Entonces, es lo mismo, tenemos como que el mismo dilema, básicamente, ¿no? En esta parte, al tener el QL, yo necesito al menos alguno de los flujos másicos. En este caso, yo ya podría hallarlo porque ya tenía un flujo másico que yo ya había hallado en el video anterior, me parece. Entonces, eso ya lo podría hacer. En el caso en el que yo hubiera tomado, digamos, a propósito, el otro sistema, pues en ese caso también necesitaría el otro valor, que podría hallarlo muy probablemente con algún otro balance, pero en este caso se halló de esta manera, ya que con este QL yo también podría meterlo aquí para hallar el otro flujo másico que me faltaba, de hecho. Entonces, en este caso era al revés, ¿no? En el otro caso me faltaba un flujo másico para poder hallar el calor, en este caso me faltaba el calor para hallar el otro flujo másico, ¿no? Eso es un poco como que la diferencia entre estos dos ítems que me pedían lo mismo, pero variaba un poco las cosas. Entonces, en este caso es lo mismo que hemos hecho arriba, pero al revés. Primero hallamos el calor, y con el calor nosotros lo ponemos de nuevo en el balance de diferencial de energía para un solo sistema, que en este caso era el de sustancia y cooling water.
han sido temas y todos. Sí, básicamente han sido temas y todos, excepto por un balance de entropía un poquito arriba y aquí, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, al no tener, por ejemplo, estas eficiencias isentrópicas, se les quita bastante carga de ITO 3, creo que ahí es un poco la parte más compleja. Entonces, aprovechen bastante esta primera opción, en serio les pido que aprovechen bastante, porque normalmente las primeras opciones son un poco las más sencillas, entre comillas, entonces aprovechenla bastante, porque tiene bastante ITO 2, y si ya probaron ITO 2, pues eso se les va a hacer súper, súper sencillo. Entonces, ya bueno, esto era básicamente lo mismo de arriba, ya no lo voy a repetir. De todas maneras, se los voy a pasar luego, como que por si quieren revisarlo nuevamente. Pero era básicamente lo mismo de arriba. Luego, ¿qué más tenemos? El ítem C. En el ítem C, aquí ya como que la diferencia al revés. A ver, acá, aquí, a ver, aquí voy a poner. Entonces, en el ítem C, para la sección 1 les pedían potencia, ya que no era un dato, sino era algo que podían hallar, para la turbina y también su tasa de generación de entropía en la turbina. Entonces, la potencia de la turbina la vamos a ver después. Primero, la potencia básicamente va a ser un balance de energía, ¿no? Como les dije, en este caso, para un balance de entropía no hayamos nada de trabajo o potencia, entonces netamente va a ser balance de energía de una. Recuerden que de todas maneras hay más maneras de ver el balance de energía. Digo, de hallar la potencia, puede ser con las fórmulas de trabajo que ustedes habían visto, ¿no? Con la presión, la variación de volúmenes, o bueno, eso, presión y variación de volúmenes, pero aplicado a los diferentes tipos de procesos que ustedes tenían. Creo que de todas maneras eso aplicaba más a cilindros émbolos, pero también podría aplicarse, ¿por qué no?, en esta parte también. Luego, tasa de generación de entropía, esto sí va a ser balance netamente de entropía. Vamos a comenzar primero con el balance de entropía, ¿ok? Entonces, eso es lo que hice aquí. No nuevamente la turbina era adiabática, según mis consideraciones, era estacionaria, esa parte va a ser cero, voy a factorizar las masas, y ya nada, eso me quedaba básicamente, era bastante corto. Entonces tenía la tasa de generación de entropía, el flujo másico, ojo que aquí le falta a todo como que su circulito arriba por un poco de cosas del Excel, que no puedo poner el puntito todos, ¿ok? Pero bueno, era tasa de generación de entropía, va a ser el flujo másico, en este caso nuevamente por llevarlo al otro lado, se han cambiado los signos, entonces va a ser SA menos SI, y despejando, esos valores ya los tenía, ya había hallado el flujo másico, entonces con eso tenía la tasa de generación de entropía. Recuerden en general, cada vez que les pidan hallar ustedes un flujo másico, más que todo se los piden al comienzo, porque si se dan cuenta, como todo es balances, los balances siempre, siempre, siempre van a utilizar algún flujo másico por algún lado, a menos que tomen como que todo el ciclo, que es un sistema cerrado, ya no tienen flujo másico, tienen puros calores o trabajos, pero en la mayoría de los casos para cada componente siempre tienen algo de flujo másico, que normalmente es el mismo para todos los sistemas incluso. Entonces es súper importante que al comienzo la hagan súper, súper bien. Recuerdo que, por ejemplo, en el hito 1, a veces les pasa eso y como que se demoran 30 minutos netamente hallando un flujo másico, pero lo demás sale como que, entre comillas, solo, ya que ya es como que lo único que utilizas, y si ese dato está bien, todo lo demás de abajo va a estar bien. Y también, si está mal, todo lo de abajo va a estar mal. Y entonces es súper importante que al menos los flujos básicos, en caso se los pidan como que por arriba, es súper importante que los hagan bastante bien. Si pueden, dedíquenle un tiempito como que para asegurarse de que ese flujo básico está bien, porque luego le van a hacer todo lo de abajo. Y si mal no recuerdo, normalmente por arrastre de error les reducen como 0.2 puntos, creo, si mal no recuerdo, no sé si alguien se acuerda, o mitad de puntaje, creo que no. Pero les dejo algo de puntaje por cada vez que hayan usado ese valor. Entonces, 0.2 es chiquito, pero en acumulación para todos, porque si ven todos van a usar ese flujo másico, sí les van a bajar bastantes puntitos. Entonces, nada, eso como que breve consejo. Entonces ya, con eso ya damos la tasa de generación de entropía. Y como les dije luego, para la potencia y la balance de energía, simplemente lo ponía, las mismas consideraciones, más que todo, ¿no? Adiabático, trabajo de salida, EKIP despreciables, esto es estacionario, se factoriza y tal. Entonces me quedaba algo así. No, esto balance creo que incluso ya se lo deben aprender básicamente de memoria. Otra cosa, recuerden que de todos los balances, de todas maneras, tienen que partir al menos de la fórmula general o alguna versión de la fórmula general que ustedes quisieran poner, al menos, ya que se evalúa eso. De hecho, también me parece que en la rúbrica de hito 2, sí, creo que sí les pasa en la rúbrica de hito 2, ¿no? Pueden ver que les bajan puntos a veces por no especificar bien qué consideraciones tienen y qué cosas están como que tomando para eliminar ciertas cosas del balance. Y eso es más que todo porque normalmente uno, el evaluador no lee su mente. Sé que ustedes pueden saber y pueden tener súper, súper claro y les parece todo esto súper repetitivo. Y ustedes ya saben que una turbina, por ejemplo, si es adiabática, si es estacionaria y EKIP despreciables, siempre les va a quedar esta forma de balance. Ya, esto lo saben ustedes, pero ustedes
se les evalúa que ustedes lo sepan. Entonces no es simplemente como que memorizárselo, sino demostrar que lo saben y especificar. Yo sé que sale esto por tal y tal razón. ¿No? Un poco puede ser poniéndolo arriba en las consideraciones, cada vez que tome esas cosas me va a salir algo así para este módulo, indicarlo de alguna manera, pero también una forma de hacerlo, y creo que si bien no les toma como que tanto tiempo, es copiar la fórmula, tacharla y luego recién hacer esa fórmula. ¿Okay? Siempre como que ese es un poco del orden. Me parece que sí han habido casos del módulo anterior de que les han bajado puntos por no especificar bien lo de las consideraciones. Ya depende de ustedes, ¿no? Creo que cada uno sabe qué tanto han especificado en el módulo anterior. Esto va a aplicar lo mismo, me parece, para esa parte y también para los balances de entropía, ¿ok? Entonces, para ambos, sigue necesitamos el mismo nivel como que de detalle al momento de hacer sus balances, ¿ok? Segunda anotación medio importante. Entonces, ya bueno, el balance ya lo conocen, ya tenía las entropías, ya tenía el flujo masivo, que era súper importante. Entonces, simplemente multiplicaba, restaba y me salía la potencia de la turbina. En el otro lado me pedían una tasa de generación. Tasa de generación de entropía también es súper sencillo, en este caso en el condensador, ¿no? Lo mismo de la B de la otra sección. Se toma a ambas sustancias a la vez. Entonces, al tomar las masas de sustancias a la vez, ya me olvidaba del calor, pero tenía ahora esto como que por 2, ¿no? Entonces, aquí lo tengo por 2. Esto es primero lo del agua de ciclo y luego lo del cooling water con su tasa de generación de entropía, que era lo que me pedían. Recuerda que esta fórmula es para el balance integral, ya solo que no le he puesto como que los puntitos y aquí no le divido entre el tiempo por cosas de la fórmula, porque siempre copio y pego la misma fórmula, entonces no tengo la fórmula en específico, pero recuerden que si ustedes hacen un balance diferencial, pues deberían tener la fórmula de un balance diferencial al comienzo y a partir de eso tachar, porque no es como que poner cualquier fórmula y ya me salió mágicamente tasa de generación de entropía cuando estabas haciendo en tu fórmula un balance integral, ¿no? Eso también tienen que tener bastante cuidado con qué cosas están poniendo en su examen y que tenga sentido, más que todo. Otra cosa importante, ya que estamos como que viendo cosas importantes, es las unidades. No se olviden para nada de las unidades. En este caso yo siempre las pongo como que en paréntesis y por acá chiquitas, porque sé que ustedes ya las conocen, o al menos me imagino que ya las conocen, pero si pueden darle énfasis, ¿no? Porque la entropía ya no es como que simplemente kilojoules, como normalmente estaban viendo antes, que todo, entropía, energía, todo tenía kilojoules. En este caso no, porque ya la entropía era kilojoule, pero sobre Kelvin, ¿no? Entonces, eso es como que ese sobre Kelvin no se lo vayan a olvidar, porque la entropía es una propiedad nueva, entonces nada más tengan en cuenta para todas las cosas que ustedes hayan, siempre poner las unidades, al menos para las respuestas finales o las respuestas como que parciales que sean importantes, póngale por ahí las unidades siempre, ¿ok? Tercer punto importante. Entonces, ya, bueno, esa era sobre esta parte. Este es el ítem C. Luego, el ítem D, me parece que también, en este caso, para ambos era lo mismo, nos pedían el QH recuerden que estaba en el boiler, la potencia consumida y la tasa de generación de entropía, esas dos cosas serán sobre la bomba. Entonces, primero lo del boiler. Lo del boiler, en este caso, recuerden que el boiler se comportaba como un intercambiador de calor, solo que en este caso al boiler no nos daban esa segunda sustancia, solo nos decían que la sustancia de ciclo. Entonces nos caía perfecto para hallar el QH porque solo necesitábamos una sustancia. No, entonces teniendo una sustancia, que es la del ciclo precisamente, solo tenía, no me olvidaba del calor, porque es precisamente lo que quiero hallar. El boiler, al igual que cualquier intercambio de calor, era, bueno, no es adiabático, no hace trabajo, y es estacionario, y lo de hay para especiales, entonces salía el mismo balance, que es lo que ya pueden ver en pantalla, y eso es para ambos casos. Luego, potencia consumida en bomba, bueno, primero Y tasa de generación, sí, primero Y tasa de generación de entropía. De esta generación de entropía, balance de entropía, en este caso balance diferencial de entropía, lo mismo, es lo mismo de arriba, por eso ahí salía, y el último, que era potencia consumida en la bomba, pues era casi lo mismo, ¿no? Ayer el balance diferencial de energía. No, el examen no lo voy a compartir como presentación, ¿ok? Más que todo porque si les viene súper similar, como que la idea no es como que pongan topsía, pero sí hay unos que entiendan el procedimiento, ¿ok? Entonces sí, se los voy a pasar, pero lo voy a pasar como siguiente punto es el nunca infaltable diagrama. En este caso, ya que es hito 3 como para darle un poco de emoción, ya no es un diagrama ni TB ni PB, sino es un diagrama TS. Me parece que en una asesoría lo vemos un poco más a detalle si quieren verlo, pero no es nada como que del otro mundo. Ya lo voy a agrandar, este en específico al menos. Aquí está.
no es nada del otro mundo, no se asusten porque se llaman de nueva propiedad, ese es el T y ese es el F, pero básicamente es como un diagrama TV, ¿ok? Veanlo como un diagrama TV. Sigue teniendo las isóbaras, estas son isóbaras, y aquí isóbaras, para ambos casos, ambos son isóbaras. Los puntitos son los estados, ya saben qué se les evalúa en diagrama TS, de todas maneras como que les voy a hacer algunos puntos. Uno, que estos ejes, los valores que los pongan, estén en orden, porque sí ha pasado de que hay unos que se les da ansiedad durante el examen y lo ponen al revés. Punto crítico, en la tabla A1, ustedes hallan la presión crítica y la temperatura crítica. Entonces, presión crítica, más o menos acá hay su propia isóbara, bueno, un poco más, algo así, ¿no? Su isóbara, para la presión crítica, ¿no? Normalmente si, digamos, este es 200 bar, acá, digamos, no me acuerdo cuál era, creo que era 229, no me acuerdo exactamente, la presión crítica, entonces ahí, espera un ratito, entonces esa es la presión crítica, y la temperatura crítica, pues, para este lado. En este caso sí era importante poner el punto crítico, ya que el estado 1, siendo vapor sobrecalentado, iba más arriba del punto crítico, entonces era necesario ver eso. Y esto de cuando es súper importante ver este punto crítico es cuando en sus estados ven vapor sobrecalentado o gases ideales. Ahí es súper importante ver el punto crítico para ver si está más arriba, más a la izquierda, más a la derecha, un poco eso. Es similar al diagrama TV, sí, exactamente, es súper parecido, solo que en este caso, pues, abajo pone las entropías, y nada más, creo, porque lo demás es como que 100 en las isóbaras. Recuerden que de todas maneras el volumen específico sigue aumentando de esta manera, o sea, sí, hacia ese lado, pero ya no lo ponen en la gráfica, entonces ni siquiera tienen que hallarlo, simplemente poner la entropía es suficiente. El S, ya, el S crítico, me parece que me piden, ¿no? El S crítico. Recuerden que sus tablas, así como ustedes hallaban el volumen específico crítico, vamos con el agua, ¿no? Que en este caso justo es el agua. En su tabla A2, digamos. En la tabla A2, para el agua, bueno, primero en la tabla A1, para el agua su temperatura crítica es 647.3 Kelvin, ¿cierto? Kelvin. Entonces, siendo Kelvin, en este caso también, pasándolo a Celsius, sería aproximadamente el último valor que ustedes pueden ver en su tabla A2, ¿cierto? Que es 364.14. Los cálculos se los dejo a ustedes, pero aproximadamente es ese valor. Porque era punto 15 y algo, pero tomamos ese valor. Entonces, así como ustedes hallaban que su volumen específico era 0.003155, porque si se dan cuenta, el VF y el VG son lo mismo para este último valor de esta tabla A2, algo parecido pasa con la entropía. Si se dan cuenta, y van a las columnas de entropía, es 4.4298 tanto para SF como SG. No llega, si se dan cuenta, también en la gráfica, ponemos en la gráfica ahora, ya vimos las tablas, ahora vamos a la gráfica. Si se dan cuenta, la entropía también como que se va acercando hacia ese punto, entonces el SF y el SG van a ser lo mismo, es prácticamente lo mismo que un diagrama TV en realidad. Sí, siempre he visto diagrama TS, nunca he visto un diagrama PS, pero en todo caso, pues cambiaría, me imagino, como un diagrama PV, serían las presiones, serían isotermas, o sea, los bracitos serían al revés, no, ya no serían así, sino para el otro lado. Creo que mi cámara está volteada, pero bueno, sí me entienden, los bracitos para el otro lado, así como un diagrama PV, y esas dos cosas nada más cambiarían, ¿no? Lo mismo, siempre tiene que haber el punto crítico, siempre tiene que haber los estados, tiene que ver que los valores como que estén en orden y tal. Esas cosas sí se siguen manteniendo. Entonces, creo que eso es todo lo que tengo que comentar sobre los diagramas TS. Sí. Ya, eso eran los diagramas TS. De todas maneras, aquí están los estados. Súper importante que también incluyan la fase. Esto es más para ustedes que para el litio en específico, ya que eso también se les evalúa, ¿no? Que los puntos los estén ubicando en las regiones que deberían. En este caso, por ejemplo, había un poquito como que de dificultad entre el 3 y el 4, porque el 3 era un líquido saturado y el 4 era un líquido comprimido, entonces era difícil de dibujar, y también digitalmente, por eso me salió súper choca la gráfica, porque el 4 no debía chocar con la campana, pero el 3 sí, ¿no? Pero el 3 está antes para la entropía que el 4, entonces por ahí como que había bastantes cosas, pero se les evalúa esto precisamente, ¿no? Que lo pongan abajo en orden y arriba en las regiones que deberían estar. Y no se viene la campana, ¿eh? No se viene la campana, porque en la campana pues precisamente va el punto crítico. Y recuerden que el punto crítico es súper importante cuando en alguna de las fases está el vapor sobrecalentado o gases, ahí como que sí es súper importante, a menos que se les pida explícitamente como que pongan el punto crítico, bueno, lo tienen que poner, pero en caso no se les pida, al menos sí fíjense en caso tengan ese tipo de fases. Dime, Nadia. Sí, buenas noches. Una consulta. En caso de que el punto 4 me toque mezcla bifásica, ¿cómo uniría el punto 4 y el punto 1?
O sea, ¿qué línea tendría que trazar? De hecho las líneas no importan mucho, la cosa es que se conecte. Normalmente, al menos en las soluciones que siempre he visto, usan una línea recta, el punto sea donde esté, usan una línea recta entre todas. En este caso le puse como que una curvita al comienzo por lo que era, me parece que había una parte que era isobárica, no me acuerdo específicamente, pero la cosa es que conecten ambos puntos. Con que se conecten creo que es suficiente. ¿Qué más? A menos que tengan como que detalles acerca del proceso, no digamos que 4.1 haya sido isobárico, no, entonces como tú decías, ¿no? Acá está el 4. Uno podría, si no tienes ningún detalle, puedes ponerlo así. Si tienes algún detalle, digamos que era un proceso isobárico, lo puedes poner así, en este caso, ¿no? Entonces ya con eso creo que ahí sí tenían que ponerlo algo así. Creo que de todas maneras, y en este caso, como les pedían, hay veces en las que les piden poner los estados, entonces sobre las flechitas simplemente no van a opinar, no es necesario como que opinar sobre las flechitas, pero si les piden procesos, me imagino que también les evaluarán como que si están tomando bien los procesos, pero nunca he visto, de verdad, siempre he visto de hecho que solo les piden como que los puntitos y ahí queda, no les importa como que las rayitas que toman, incluso pueden ponerlo como curvitas y ya, pero no es como que tan importante, a menos que les pidan específicamente como que y tal, lo detallen, pero no, creo que no. Dime, Joaquín. Buenas, solo quisiera saber porque en la gráfica del punto 4 al punto 1 no se siguieron las líneas isobáricas. No, bueno, me parece que al comienzo nomás la seguí y de ahí ya, pero creo que, no sé si les pedían como que ayer lo del proceso. Quiero ver, a ver. Bueno, no me decía. Quiero ver aquí. A ver. ah, ya, solo me piden acerca de los estados. Si se dan cuenta, me dice esquematizar el ciclo y rotular la información sobre los estados, pero no es necesariamente sobre los procesos. Entonces, creo que por eso no le puse tanta importancia en las rayitas, pero sí, en todo caso, si querías como que detallarlo, pues en todos los casos en donde haya sido eh, los intercambiadores de calor, sí deberían haberse seguido las isobras. Sí, sí, sí. Ya, claro, gracias. En cualquier caso, vamos a decir, ah, se podría reclamar. O sea, por ejemplo, si es que bajen puntos por haber hecho algo parecido a tu ejemplo. Me imagino que sí. Me imagino que sí, porque o sea, no se les pedía como que específicamente eso, entonces quizás sí. Pero ya depende Ujú. del evaluador específicamente, pues si lo toma o no. No, yo no evalúo, no sé qué criterio tomarán Ya. específicamente para verlo, pero me imagino que sí, porque no les piden, ¿no? Bueno, Bueno, gracias. Sí, sí, sí se entendió. ok. Entonces ese es el ítem E. Y ya el último ítem, creo que un poco por el tiempo, no lo explica tanto, pero era súper sencillo. Les pedían eficiencia térmica real y de Carnot. Recuerden que eficiencia térmica es diferencia de eficiencia isentrópica, ya no entran en pánico. Eficiencia térmica sí viene, eficiencia isentrópica no, es la que no viene, pero eficiencia térmica sí. Entonces, eficiencias térmicas, las reales, ya saben que es con los calores y los trabajos, entonces por esa parte como que es normal. Ya han hallado antes los calores y los trabajos, entonces con eso ya está. Pero lo que sí, la evidencia de Carnot, por ejemplo, en este caso les daban en el ítem incluso como que cuáles eran los datos, eso sí, pero de todas maneras normalmente se los da como dato, pero recuerden que la de Carnot es con temperaturas, que ya no con colores. Ahora, otra cosa en específico es que en este caso, y un poco por eso que les dije cuando estábamos viendo las fórmulas, trabajo neto es igual a un calor caliente menos un calor frío, habrían, si tienen todos los datos, si tienen los dos calores y si tienen trabajos, habrían dos formas de hallarlo, ¿cierto? Una con los trabajos y otra con los calores. Es una forma incluso de comprobar, o sea, lo hice de ambas formas, aquí están, ambas formas para las dos secciones, y ambas formas cumplían, teniendo el trabajo neto, porque habíamos allá del trabajo de la turbina y también el de la potencia, ¿cierto? Entonces, de la turbina y el de la bomba. Entonces, como ya teníamos el trabajo neto también del ciclo, también podríamos haber usado el trabajo neto, que sería el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, para ambos casos. En este caso, primero lo hice con el trabajo. Entonces, podría haber hallado el trabajo neto con los trabajos que ya había hallado y simplemente el QH me salía igual que si lo hubiera hecho con los calores, digamos que tenía el calor caliente, que era el calor H, que era el calor del boiler, con el QL, que era el calor del condensador. Si los restaba y los dividía nuevamente con el QH, me salía absolutamente lo mismo. Entonces, por ahí, por ejemplo, tenían dos métodos de hacerlo.
Si les da tiempo, lo cual dudo, pero o sea, podrían haberlo comprobado también por si las dudas, como que ya tengo esos valores, ¿por qué son diferentes? No, entonces nada más eso. Pero de todas maneras ambos salían iguales, entonces por esa parte como que normal, tienen dos opciones para hacerlo. Lo que sí es, bueno, lo de Carnot solo tienen una opción porque solo les daban las temperaturas, es 1 y restar y ya, entonces por esa parte como que no hay mucho que detallar. Pero para el otro sí, ¿no? Habían dos métodos. Y ya, esos eran los F ítems de este hito. No sé si alguien tiene alguna otra duda en específico, o si todo claro. Dime, Eddie. La eficiencia real se toma del flujo de trabajo, ¿verdad? Porque para ir al QL, si tomo toda la parte del intercambiador, sería cero el calor, ¿no? Sí, 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 como estábamos viendo arriba, uy, creo que si antes les pedían, al menos en el ítem, hallar el QL. A ver, me parece que estaba por aquí. A ver, en este. Aquí, por ejemplo, para esta sección, aquí les pedían el QL, entonces cuando nosotros hallamos el QL, aquí, por ejemplo, nosotros solo tomamos una de las sustancias, ya depende de ti cuál sustancia tomar, de hecho, ambas, al considerar todo lo exterior adiabático en algún otro ítem, sí o sí les iba a salir igual por alguno de los dos lados. En este caso, por ejemplo, yo tomé el agua del ciclo, entonces, teniendo el agua del ciclo, pues ahí sí usaba las propiedades del agua del ciclo, que eran las que sí tenía como que súper fijo, pero también podría haber hallado el color L con las propiedades del cooling water, ¿no? Entonces tenía esas dos maneras de poder verlo. Pero sí, solo tienes que tomar una sustancia, cosa que tiene ese calor intermedio. Ahora, en caso contrario, necesitas hallar alguna otra cosa y te quieres olvidar el calor, ahí es nada más cuando se toma todo como un conjunto, pero si no, no. QL y QH, QL es el calor frío, solo que le llaman L porque en inglés L viene de bajas temperaturas, low temperature. Entonces QL es calor frío o del fuego que está a la menor temperatura. Y QH es el calor caliente, que H viene de high temperature, entonces calor a altas, del fuego a altas temperaturas. Entonces es un poco por eso. Yo uso QC y QS porque a mí me tiene más sentido el español, porque a veces no me acordaba antes que era el L y el H, entonces me prefería usarlo así. Pero con que lo pongan bien y tengan sentido los valores, pues ya depende de ustedes. ¿Cómo hallo el S de punto crítico? Lo mencioné antes, lo voy a repetir. En la tabla A2, digamos que estamos hallando para el agua, que es este ciclo, en este caso en específico, ¿no? Ustedes pueden hallarlo por presión o por temperatura, pero normalmente los puntos críticos son el último valor que ustedes tienen, ¿no? En su tabla A2, digamos para el agua, y buscando por temperatura, el último valor, si ves en tu tabla, ¿quieres usarla a la mano o quieren que la abra? No sé. Pero en resumen, ¿no? Si ven el último valor de la tabla, en la entropía, si se dan cuenta, ambas entropías son iguales. Eso significa que ahí es el punto crítico, ya que si se dan cuenta en la campana, siempre se van juntando hasta que el valor F y el valor G sean lo mismo en el punto crítico. Entonces, como eran lo mismo, ahí el F y el G eran lo mismo, entonces ese es el valor de la entropía específica para el punto crítico, ¿no? Entonces, en este caso, para el agua, es 4.4298, ¿no? Que es el último valor. ¿Sí te ha quedado claro, Esteban? Creo que lo había mencionado antes de todas maneras, pero... ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perfecto. Si está claro, dígame como que está claro, al menos. No sé. ¿Cuánto estamos? Todo claro. Ya están ready, entonces ya están listos para el hito, ya. Me parece que sí, de todas maneras, full balances. Recuerden como que cada una de las consideraciones. Recuerden lo que dijo el profesor. Me imagino que es algo importante. Otra cosa que me dijo es como que sí tienen que tener súper en claro las cosas básicas, que es las consideraciones para las turbinas, para las... No me acuerdo qué componentes me dijo ya, pero me voy a inventar. O sea, para los componentes de un ciclo, normalmente les dijo cosas sobre algunos componentes de un ciclo, así que me imagino que también van a venir ciclos. Me imagino ya, porque yo también estoy como ustedes, porque tipo, no sé, y al final lo voy a tener que resolver para ustedes también. Entonces, también estoy como ustedes ahí, temblando que me va a tocar resolver luego y explicarles. Dime, Joaquín. Sí, hay unas consideraciones que ah, se enfocan en la entropía o balance de entropía de un componente o sistema. Para el balance de entropía teníamos 4 consideraciones, me parece, que era lo de abático, lo de estacionario, lo de sistema abierto o cerrado y lo de reversible, que bueno, en sí reversible no se ve tanto como consideración, por lo que dije antes, ¿no? Pero, o sea, aplica sobre alguno de los componentes de balance de entropía, ¿no? Es sobre el último.
Lo de cerrado es para esta parte de la masa, adiabático para esta parte y estacionario para la variación de entropía y la factorización de las masas. Entonces, esas eran como que las 4 que se tomaban. Lo reversible ignóralo ya, solo las opciones. Ya, claro, sí, porque si fuese reversible, entonces no podríamos hallar la entropía generada. Sí. Gracias. La eficiencia de la bomba, ¿qué volumen específico se usa? Ah, ya, me hablas de eficiencias isentrópicas, ¿no? A ver, es aquí. Sí, en este caso era como que pasaba algo raro, y de hecho lo vimos ayer. Voy a poner, por aquí estaba el ejercicio. Normalmente ustedes usan el volumen específico y de entrada, ¿ok? Más que todo, no recuerdo específicamente por qué es de entrada, pero recuerdo que al menos cuando me dieron el escenario de este, tomaban el de entrada. Les recomiendo que tomen el de entrada también, un poco por cómo los evalúan. Me imagino que es porque siempre a la entrada es como que en donde entra la sustancia, donde tiene las propiedades iniciales a partir de las cuales yo parto. Entonces, un poco quizás por eso es que ustedes toman el de la entrada. Pero creo que es que tomen el de la entrada. Las razones no sé específicamente por qué, pero de preferencia tomen el de la entrada. De todas maneras, se podría usar tanto el volumen 3 como el volumen 4. Sé que de todas maneras sí va a haber cierta diferencia. Así que de preferencia tomen el de la entrada. En este caso, por ejemplo, yo tomé solo el de la entrada, ¿no? Que será el volumen 3. Pero es eficiencias isentrópicas. De hecho, esto no viene. Pero si te estás preparando pues, para el siguiente hito, sí se entiende. Entonces, sí es el volumen específico de la entrada. Eso es para la opción 2, ¿verdad? Sí, sí, sí. En esa opción me han dicho ustedes que les ha dicho el profe que no va a venir eficiencias isentrópicas, entonces me imagino que pues que no viene. Lo que sí viene es eficiencias térmicas, ¿no? Que es esto último. Me imagino que podría venir algo así, que es lo de eficiencias reales, la eficiencia máxima. Esto es diferente que eficiencia isentrópica, ¿ok? Eso sí, tenganlo en cuenta. Estas son para ciclos. Recuerden que la eficiencia isentrópica era netamente para componentes, esto es para ciclos, entonces un poco por eso. Dijo hasta la semana pasada. No sé qué vieron la semana pasada. Es que como ya adelanto temas, siempre como que se cruzan algunas cosas. Pero sí, me parece que la semana pasada, porque ahorita estamos en semana 13, es la semana 12. Entonces, semana 12 es lo que yo vi en semana 11, y en semana 11 yo aún no había visto eficiencias isentrópicas. Así que me parece que ella no va a venir. Es un poco raro porque siempre intento adelantar temas, entonces bueno, ni idea. Pero me imagino que sí. Me han dicho antes al menos que no va a venir. Ya les confirmaron que no va a venir. Entonces, normal. Dijo lo S con esa bolita, eso me perturba. Sí, sí, sí. De que, o sea, si es que alguien les dice, me imagino que va a venir por algo, me lo dijo, de que no usen CP o CB, significa que va a ser el S con bolita. Voy a compartirles esta PPT. Está nuevamente separado por secciones y todo. Recuerden que yo no paso Excel, ¿okay? Siempre me preguntan, siempre les digo que no los voy a pasar. Les voy a pasar acá, aquí está todo detallado. Sí, sí, esa es la solución. Por ítem, súper separado, por secciones también. Todo lo que vimos en la columna, para este lado, ¿lo ven? Para esta parte es todo lo de sección 2, y lo que vimos en esta parte, todo es sección 1, leer dividido por secciones. Aquí les puse como que una notita, ¿no? Que lo he separado así, para que lo tengan en cuenta. Y nada más, creo. Si toda esa resolución, ¿ok? Son un montón de PPTs, pero si toda esa resolución. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿O todo claro por dos? Todo claro, ok. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Gracias por venir. El link lo voy a subir al Excel. Sí, lo voy a subir al Excel. La PPT sí la voy a ir subiendo ahorita a la carpeta, a mi carpeta de asesorías. Va a tener ese formato a diferencia de los otros PPTs que subo. ¿Qué más? La grabación, sí voy a pedirla, no, Leslie. Cuando nos la den, apenas Sí, se los sí. paso. Sí, sí, ahí les pido y le voy a... Por eso, llenen la encuesta de satisfacción, aunque igual creo que ustedes lo ponen en el Excel, ¿no? Entonces te lo paso a ti, Clau, y ya tú se los pasas a los chicos, ¿no? Creo que mejor las llenan ahorita, porque no sé qué tanto Cherry puede Sí. hacer por nuestro grupo de termo. Pero sí, o sea, con la cosa de satisfacción es súper importante porque también le sirve a Sui y a Lutich, que son los que me han traído aquí, porque si no, no estaría resolviendo este hito. Entonces, de forma de agradecimiento por sus chicos, pásenlas. Sí, la grabación ya para la red y todo. Nuevamente, no sé si ayer algunos no estuvieron, pero para los que vienen a las asesorías, gracias por venir.
puede ser posible de que ya sea la última vez de que me vea con algunos de ustedes. Entonces, gracias, es un gustazo haber sido su JP durante este ciclo. Para los que no sean de acumulación de hielo y que no sean mis grupos, porque con ellos me imagino que se voy a tener otra historia. Así que nada, espero que les vaya súper bien el hito de lunes. Estudien bastante, duerman temprano, porque me imagino que el hito es relativamente temprano, así que duerman bien, duerman bonito, coman, desayunan, y estudien, hagan su formulario. El Excel, ahorita te lo paso, está en la descripción del grupo de termodinámica. A ver, vamos a buscar. Pero sí, básicamente eso. Sí, ya nos vemos ya el próximo ciclo. A ver, eso es lo que está en la descripción del... Uy, ¿qué copié? No, esto no copié. Está en la descripción del grupo. No, la resolución de este hito no las comparto. No lo tiene ni los del ciclo pasado tampoco. Y tampoco lo voy a compartir. Siempre me preguntan lo mismo y siempre les digo que no. Lo voy a compartir netamente en las PPTs. ¿Sí? Entonces, eso ahorita lo subo. Pero nada, llenen la encuesta de satisfacción, por fin. Suerte el lunes. Y nada, ya nos estaríamos viendo en la universidad. Porque es mío. Y tipo, es lo que siempre resuelvo, y si alguna vez se comparte, pues me quedo sin material para asesorías luego. No lo voy a pasar, no se preocupe. Es mío y siempre será mío. Pero sí, o sea, es por mí, ¿no? Porque me quedo después sin material. O sea, después me voy a quedar sin alumnos el próximo ciclo si se pasa todo el material, porque siempre repito lo mismo. Entonces, no, sí, mi propiedad. Pero bueno, para que ya no quede más en la grabación, porque esta vez no la puedo detener, ya nos quedamos aquí, chicos. Espero que les vaya súper bien el lunes nuevamente, y ya nos vamos. Así que nada, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Clau. Gracias, chicos, también por asistir. Gracias. Chao. Nos vamos nomás, ¿no les? Ya no Sí, creo que sí, porque se estoy Ok, grabando, ok. si no. Bueno, Hola, chao, chicos, chicos. retírense hasta de la luego. sala para que se corte la grabación, ¿sí? Bye, bye, bye. Sí, bye.